Hola chiquillas, chiquillos, espero que estén muy bien. En esta nueva cápsula les traigo la retroalimentación del video número 2 y tiene relación con el primer periodo de la etnohistoria que habíamos empezado a ver en la guía número 1, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, aquí las imágenes son ilustradoras de lo que vamos a ver en esta cápsula. Para empezar, aquí tenemos una visión global de lo que es la etapa de la etnohistoria o prehistoria, que como en la guía número 1 habíamos dicho que íbamos a dividir en dos grandes etapas, en la edad de piedra y la edad de los metales, que tienen relación con el principal material que los seres humanos de los tiempos primitivos utilizaban para sobrevivir. La edad de piedra también la dividíamos a su vez en el paleolítico y en el neolítico. ¿Ya? Y la edad de los metales, ¿cierto? La dividíamos en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. En esta presentación nos vamos a centrar tanto en el paleolítico, las características del paleolítico, y luego vamos a mencionar algunas características generales del periodo del neolítico. Primera actividad que aparecía en lo que ustedes se les solicitaba hacer son las características generales del paleolítico. Pregunta 1. ¿Qué sucede con el aspecto físico biológico del hombre, o del ser humano más bien, en este periodo? Los representantes del género humano, ¿cierto? Que habían evolucionado, ¿cierto? A partir de los simios, evolucionaron hasta alcanzar las características físicas actuales de los seres humanos. Este proceso es denominado hominización. Y así también estos seres humanos, aparte de evolucionar, también se distribuyeron por todo el planeta. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el clima del Paleolítico durante este periodo? Sucedieron largos periodos cálidos y fríos. Los periodos fríos se llamaban glaciaciones, donde desde los polos, desde el planeta Tierra, desde los polos, avanzaban las masas de hielo y iban enfriando la Tierra. Es muy parecido a lo que aparece graficado en la película La Era del Hielo, ¿cierto? Donde todos los animales, siguiendo a los humanos, se movilizan buscando tierras más cálidas, justamente porque la Era del Hielo refleja los periodos llamados glaciaciones. Ahí me faltó una L. Y tiene como consecuencia esto que al derretirse, por ejemplo, los hielos, por ejemplo, cuando suben las temperaturas, sube el nivel del mar, claro, se derriten los hielos y aumenta la cantidad de agua de los mares. ¿Qué nivel de organización lograron los hombres o las sociedades del Paleolítico? Solo hubo sociedades cazadoras-recolectoras de carácter nómade, es decir, vivían estas sociedades de la caza y de la recolección y avanzaban o se movilizaban buscando fauna para cazar. Y por lo mismo no tenían gran impacto en el medio natural, o sea, no hacían gran transformación en el medio natural porque se iban movilizando. ¿Por qué este periodo es llamado Edad de Piedra Tallada? Ya que era era el principal elemento para la construcción y herramientas de materiales. Ahí tenemos algunas imágenes de los modos de vida durante el Paleolítico, como el proceso de hominización, la principal forma de sobrevivencia, que era la caza, la forma de vida, que era en cuevas, en chozas, en toldos, y una de las primeras formas de comunicación, incluso de arte, eh, que es que se llaman las pinturas rupestres, que era una forma, ¿cierto?, donde las personas de este periodo ilustraban en las rocas de las cuevas las formas que vivían. Y también es para nosotras también, nosotros es una forma de reconocer cómo vivían en ese periodo. También, como mencioné anteriormente, durante el Paleolítico,
el ser humano se extiende, evoluciona primero, y luego se extiende por el resto del mundo. Tenemos conocimiento, ¿cierto?, que la hominización, gran parte de esto se dio en África, ¿ya? Y desde aquí salió de este continente hacia Europa, y luego hacia Europa, hacia Oceanía, y luego pobló América. Existen 3 teorías de cómo se pobló el continente americano. Voy a correr un poco acá. De cómo se pobló el continente americano. Primero tenemos una teoría, primera teoría es que el ser humano provino de Asia, ¿ya?, tal como estoy apuntando con la flecha, y que el ser humano cruzó por el puente de Bering, que está acá, hacia América, siguiendo a la megafauna. Ya se supone que como las masas de agua del océano tendieron a disminuir, ¿ya?, se visibilizó un puente de tierra, o se visibilizó un puente de tierra entre Asia y Europa, y que el ser humano aprovechó para cruzar. Esa es una. La siguiente es la teoría polinésica, donde se plantea que el ser humano llegó desde las islas que tenemos acá, en Asia, ¿cierto?, y Oceanía, y que cruzó mediante canoas por el Océano Pacífico. Y la última, que es la teoría australiana, dice que por Australia y por la Antártida cruzó el ser humano, y esta teoría es diferente porque plantea que el primer lugar de poblarse en el continente americano fue por la vía del sur, o sea, por Chile. ¿Qué se dice ahora en los estudios? Que estas 3 teorías son complementarias, que probablemente lo que haya pasado es que los seres humanos hayan llegado por el norte, por el sur y también algunos por vía marítima. O sea, estas 3 teorías son complementarias. Pero tenemos que tener claro, repito, que el ser humano se desarrolla primeramente en África y luego va migrando al resto de los continentes. Y el último por poblarse sería el continente americano. Aquí tenemos, ¿cierto?, el proceso de hominización, que fue el primero, el que dio origen a este periodo del Paleolítico. Aquí me interesaba recalcar estas gráficas que reflejan el desarrollo de las mujeres durante el proceso de hominización, que muchas veces no los vemos retratados en las gráficas, ¿cierto? Desde que evoluciona, desde los simios, ¿cierto? Y poco a poco va avanzando en estos diferentes tipos de homínidos, Australopithecus, Homo habilis, hasta el Homo sapiens, sapiens, que somos uno de los seres humanos que tenemos ahora, ¿ok? Y tenemos la versión de los hombres, cómo van evolucionando, y aquí tenemos dentro de las grandes homínidos, el primero que tenemos, voy a ponerlo por aquí, es el Australopithecus, que fue clave. ¿Y cuál es la diferencia más importante del Australopithecus, o la característica de su evolución con respecto a los simios? Es que alcanza el bipedismo, es decir, esta habilidad de caminar en 2 pies. ¿Ya? Y, claro, vivía en bosques cálidos, se fueron adaptando, ¿cierto?, poco a poco, como tenían que caminar mucho para poder migrar, fueron evolucionando a caminar en 2 pies. Se desplazaban en grupos y comían vegetales. Tenemos 2 imágenes, ¿cierto?, de una mujer, ¿cierto?, con su cría, y un hombre aquí abajo, de cómo posiblemente figuraban. Vivían en África, en zonas de Etiopía, Tanzania y Sudáfrica. Homo habilis. El Homo habilis también se desarrolló en Europa, y su evolución con respecto al Australopithecus es, como destaqué acá, su capacidad de confeccionar herramientas. Subsistieron como recolectores de frutos, ¿cierto?, en los árboles, y como carroñeros, es decir, que se alimentaban de la carne que otros animales habían dejado abandonada en la selva, en el bosque. También hay un aumento del cerebro, del tamaño del cerebro, comparado con su anterior Australopithecus. El siguiente homínido que tenemos es el Homo erectus,
¿ya? Que tiene por característica principal el dominio del fuego. Y también con esto la elaboración de herramientas más complejas a través de el tallado de piedras. Fue la primera especie que salió de África y pobló Europa y también Asia. Luego tenemos el Homo sapiens. Les puse dos imágenes acá de un hombre y una mujer para que ustedes puedan ver cómo va evolucionando también las características físicas y del rostro y cerebrales. Eh, También, similar a su anterior, pobló también aparte de África, Europa y Asia, y estos ya comenzaron a cazar animales de mayor tamaño. Y esto nos dice que también tenían más herramientas para poder desafiar y cazar a estos animales que eran mucho más grandes, como el mamut, el rinoceronte, el oso, entre otros. Y por último, el género Homo sapiens sapiens, que es el género humano que tenemos hasta la actualidad, también fue denominado hombre de Cro-Magnon, ¿ya? Y tenía por característica fundamental que se complejizó el uso del lenguaje, ya donde pudo generar toda esta variedad de sonidos que podemos generar hasta ahora. Se desplazaban, ¿cierto?, buscando frutas, raíces, tubérculos que complementaban con la caza de fauna, de donde obtenían carne. Y ya este tipo de homínido fue el que pobló América. Entonces, finalmente dominó la población del mundo. En síntesis, las características de la primera etapa de la etnohistoria, que es el Paleolítico, va a ser primero el desarrollo de los seres humanos a través del proceso de hominización, repito, donde pasamos, ¿cierto?, de simios al Homo sapiens sapiens, que describí recientemente. ¿Qué características tenían o cómo vivían? Eran nómades, es decir, se desplazaban de un lugar a otro buscando alimento y se dedicaban principalmente a la caza, a la pesca y también a la recolección de alimentos. Vivían en pequeños grupos, en cuevas, en chozas, en cavernas, y dentro de sus habilidades eran hacer vestidos de piel, utilizaban todo el animal que cazaban, utilizaban desde las tripas, los huesos, la piel, todo, hacían herramientas también de estos animales y también de las piedras, reconocieron el fuego y se expresaron su nivel de creencias a través de pinturas, estatuillas, adornos, joyas, etc. Terminamos entonces de ver lo que es, voy a volver al principio, vimos entonces las características que se dieron del Paleolítico, repito, que destacamos acá, la humanización, el modo de vida y también cómo avanzó de poblar África a poblar todo el mundo. Ahora vamos a decir algunas características del siguiente periodo, que es el Neolítico. Ya. El Neolítico se generó lo que también se llama la Revolución Neolítica. ¿Qué pasó acá? En el Neolítico ocurrió algo que cambió definitivamente todos los modos de vida de las sociedades. ¿Por qué? ¿Qué generó esta revolución? El descubrimiento de la agricultura. El ser humano se dio cuenta a partir de la recolección de frutos que si tú dejabas una semilla y la botabas en un lugar, pasado un periodo de lluvias, por ejemplo, esta semilla germinaba. Es decir, este proceso de descubrimiento de la agricultura fue causado porque el ser humano se dedicó a observar los fenómenos de la naturaleza. Como dice aquí el esquema que hice para resumir, observan los seres humanos que las semillas de los árboles crecen, de las semillas de los árboles crecen otros nuevos. Entonces, ¿qué comienza a hacer el ser humano? Comienza a cultivar. Y esto claramente le va a dar mayor estabilidad en torno a la sobrevivencia, porque claro, muy distinto era en el periodo anterior, donde los seres humanos se levantaban y no sabían si ese día iban a comer, porque de eso dependía si encontraban un animal. Ahora las cosas se comienzan a simplificar, porque una vez que tú plantas, ¿cierto? Ya tienes cierta estabilidad alimenticia. Si yo
planto, si yo genero cultivos, si yo genero ganadería, crío animales, tengo una seguridad de que, por ejemplo, en una semana más, en un mes más, voy a tener de qué comer. Cosa que no pasaba durante el periodo anterior, donde todo era muy incierto, todo era dependían de el lugar donde la tribu llegara, hubiese alimentos. Los primeros alimentos que se van a cultivar van a ser el trigo, el arroz y el maíz. Como acabo de decir, también esto se va a relacionar con el nacimiento de la ganadería. Esto debido, ¿cierto?, a un aumento de la temperatura, donde los animales emigran a lugares más fríos y los seres humanos van a hacer rejas para impedir la movilización de los animales y con eso los van a retener en un lugar fijo. Y ahí también van a nacer los primeros animales domesticados, la cabra, la oveja, el buey, el caballo, el perro. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Tanto la agricultura como la ganadería van a traer que el ser humano ya no tenga esta necesidad de ir de un lugar a otro buscando alimentos, sino que ahora se va a poder quedar en un lugar fijo, que va a tener una seguridad alimenticia de que a través de la ganadería, a través de la agricultura, no solamente voy a tener alimento para hoy, sino que voy a tener alimento para la próxima semana, para el siguiente mes, y eso va a generar una estabilidad. Y es más, esto va a traer que el nivel de población de seres humanos vaya en aumento. Porque obvio, seguridad alimenticia implica mejor calidad en salud y por lo mismo aumenta la esperanza de vida. Acá tenemos algunas imágenes del Neolítico, ¿cierto? Primero que avanzan la calidad de las herramientas, por eso este periodo también se llama eh, periodo de piedra pulida, ¿cierto? Que va a traer mayor nivel de detalle en la construcción de herramientas. Tenemos acá imágenes de lo que pueden ser sus viviendas, que hay una evolución de vivir, ¿cierto? En choza, en cueva, ahora viven en un lugar, como ustedes pueden ver, mucho más firme, mucho más establecido para justamente resistir las inclemencias del clima. Se desarrollaron, como dice acá, aldeas, donde habían diferentes actividades, como la agricultura, ¿cierto? Bien mencioné la ganadería, el desarrollo de cerámica para guardar los alimentos y el desarrollo del telar. También hay una evolución aquí en los tejidos y va relacionado también con los animales que se van a domesticar. Aquí también tenemos una imagen ya mucho más evolucionada del periodo anterior, donde se ve ya cierto nivel de organización del trabajo de la aldea. Porque claro, si queremos tener cosechas de aquí a un año más, la aldea debe empezar a organizar sus funciones. Va a haber un grupo que se va a dedicar a la agricultura, va a haber otro grupo que se va a dedicar a la crianza, otro a la creación de cerámica, y también con esto comienza la división de tareas por género. ¿Ya? Donde, ¿cierto?, el hombre se va a dedicar también más a la producción de alimentos y la mujer también a la reproducción y también al cuidado de la agricultura y también a la recolección de frutos. Quiero decir y aclarar que este mecanismo de sobrevivencia van a coexistir a la vez durante un buen periodo también con la caza y la recolección. O sea, no es que la forma de vida llegue de un día para otro, ¿ya? Sino que va a ser un periodo paulatino donde el ser humano va a ir adaptándose al medio, pero también va a ir transformando el medio en que se rodea. Porque claro, al poner una choza, al desarrollar agricultura, ya tenemos que el ser humano va interviniendo el medio que lo rodea. Imagínense ahora, tenemos ciudades donde todo lo ha intervenido el ser humano. Bueno, ¿cómo llegamos a este nivel de intervención de la naturaleza? Aquí comienza, con cuando el ser humano se da cuenta de que puede cultivar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como ven, lo que pudimos ver en este video es justamente centrarnos en las características de la edad de piedra, durante el Paleolítico y durante el Neolítico. ¿Cuál va a ser el gran paso luego a los metales? Que el ser humano se da cuenta de que existe una materia prima mejor
que la piedra para hacer herramientas y que esa va a ser los metales. Nos vemos en el siguiente video.